de los 10 mandamientos. A lo mejor de una manera, ¿verdad?, está muy extendido entre los evangelios, todo que va uno con los mandamientos. Y mi inquietud siempre ha sido de los 10 mandamientos. Desde esta semana yo me puse dije, pues como quiero hacer un tema, ¿verdad?, voy a hablar de los 10 mandamientos. Pero mi sorpresa es de que no puedo hablar de todos los 10 mandamientos, porque con tan solo uno, en todo lo que investigué no acabaría en no sé cuánto tiempo, ¿verdad?, con el primer mandamiento, ¿verdad?, porque implica muchas cosas, lleva muchas cosas, ¿verdad?, como una predicación que va con un versículo en la Biblia que se puede extender muchos temas, saca muchos temas, muchas cosas que decir de ese versículo, muchas cosas que pensar. Entonces yo preparé, es algo pues pequeño, ¿verdad?, pero que a mí me ha inquietado, y si quería, dije, no, pues está fácil, los 10 mandamientos pues son este y este. Pero me inquietó mucho, dije, bueno, ¿a qué se refiere el primer mandamiento? Y me puse a leer, a investigar. Dije, pues está bien. Y sorpresa mía, que yo sin moverle a la computadora, ¿verdad?, se cambió de donde yo lo tenía. Y me dice ahí cómo nosotros echamos a perder el primer mandamiento. El primer mandamiento nos dice que no tendremos dioses ajenos, ¿verdad?, y que el único que debemos nosotros de honrar y todo es a Dios, ¿verdad?, porque debemos amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y que no tendremos dioses ajenos delante de Él. Aparte de eso, pues tenemos, cuando no llevamos muy bien ese mandamiento, ¿verdad?, quiere decir que tenemos otros dioses. Puede ser el dios de un carro, ¿verdad?, el dios de unas llantas, el dios de ir al cine, el dios de la familia, de que, es que no voy ahora a la iglesia porque voy a ir a ver a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Ya eso es para... son cosas, yo pienso, muy profundas, ¿verdad? Pero viéndolo en lo que Dios está estipulando en los 10 mandamientos, que debemos de seguir su palabra por sobre todas las cosas, ¿verdad? No hay otra cosa nomás que, en primer lugar, a Dios. Y eso me inquietó mucho del domingo pasado, de la predicación del pastor, ¿verdad?, de que debemos primeramente Dios por sobre todas las cosas. No hay otra cosa más importante que las cosas de Dios. Entonces, pues yo preparé ¿verdad?, y yo le puse, necesitamos regresar a los mandamientos de Dios, porque de cierta forma pues los hemos perdido, se nos han olvidado, o no les hacemos caso, o creemos que estamos haciendo bien, pero no estamos haciendo bien, ¿verdad? Estamos mal. Entonces a mí lo que yo preparé aquí dice que debemos regresar a los 10 mandamientos de Dios. La palabra de Dios nos dice que su palabra son vida. Y dice también que si cumplimos el primer mandamiento, tenemos la clave para guardar los demás mandamientos. Porque es el primer mandamiento de adorar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Y si no cumplimos con el primero? ¿Cómo vamos a cumplir con el? O sea, no los podemos saltear.
No podemos saltearlo, porque si no adoramos a Dios como Él lo está decretando, ¿verdad? Como Él lo está diciendo. ¿Cómo voy a amar al semejante? ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Qué voy a hacer por Él? Pero aún así dice que Dios nos los da ese mandamiento nos los da para no hacernos sentir miserables, porque le agradamos a Dios y Dios quiere que seamos agradables, porque somos agradables a Él, ¿verdad? Y Él no quiere que seamos miserables. Dios nos da este primer mandamiento para no ser miserables, para no ser esclavos de nadie, porque no somos esclavos de nadie, ni de Dios, de nadie. Somos personas finas a Él, agradables, somos sus hijos, ¿verdad? Creados por Él. Y Él no quiere que nos avergoncemos, que seamos avergonzados, que estemos en esclavitud. Entonces Dios nos da libertad para eso, y si cumplimos ese mandamiento, pues podemos hacer los demás. El asunto triste es que se nos olvidan los mandamientos, nos acordamos, se nos olvidan o no los practicamos. En nuestros casos no practicamos los mandamientos. Y a mí me ha llamado mucho la atención eso de hace mucho tiempo. Le había comentado yo al hermano Alberto, yo nunca he oído una predicación que sea exactamente, o sea, específicamente de los 10 mandamientos. Como un tema. Pero ayer le decía al hermano Alberto, pero mi sorpresa es de que si con el primer mandamiento saqué, y si me pongo a buscarle me llevo mucho tiempo, no sé cuánto, ¿verdad? Imagínense si sigo investigando de los otros 9 mandamientos. Entonces para mí esto fue una sorpresa, ¿verdad? Que dije, está fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque yo le he fallado a Dios de una u otra manera, ¿verdad? Sí. Dice aquí, para ser libres y ponerlo en el primer lugar, ¿verdad? O sea, el primer mandamiento. Y donde se me cambió el renglón, dice, ¿cómo violamos hoy el primer mandamiento? Como cuando compramos algo que no necesitamos, que lo compramos por andar en la moda. Ya ese es un Dios, ¿verdad? Para nosotros. Que podemos comprar otra cosa, no sé, algún kilo de arroz para formar una despensa, para ayudar a alguien, muchas cosas que podemos hacer practicando el primer mandamiento. Muchas cosas. También dice que hay muchas veces que le fallamos a Dios, ¿verdad? Que violamos la ley de Dios, que no le damos el primer lugar a Él. Pensamos que le damos el primer lugar porque asistimos a la predicación, ¿verdad? Y cuando es la hora de dar el diezmo o la hora de dar la ofrenda, le recortamos a Dios. Yo lo he hecho. Y deja de ser ya el primer lugar. Deja de ser el primer lugar, porque el primer lugar es para Dios. Y eso es lo que debemos de hacer, regresar al primer mandamiento, ¿verdad? Para poder cumplir los demás. Cuando hagamos este mandamiento, nos va a faltar. Mucho nos va a faltar para hacer, pero por la misericordia de Dios, limpiará nuestro pensamiento, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra manera de hacer
las acciones. Tenemos aquí aquí está, esto es lo que yo estoy diciendo y lo que quiero que hagan, que me pongan a mí en primer lugar. Y lo que encontramos, lo que sabemos, que cuando lo ponemos en primer lugar, Dios nos recompensa de una manera que muchas veces, ¿cómo está esto? O sea, ¿por qué a mí esto? Yo no lo pedí, pero me llegó. Entonces, hay que regresar al primer mandamiento y empezarlo a practicar. Eso es lo que debemos de hacer. Y igual también dice cuando llenamos nuestras mentes de basura, en hablar mal del prójimo, en ver o hablar cosas obscenas, de hacer hechos pues que no son agradables a Dios, que lo sabemos, pero lo hacemos inconscientemente o conscientemente, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que tener un cuidado en todas esas situaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para agradar a Dios y tratar, ¿verdad?, de hacer todo lo que esté de nuestra parte para regresar al primer mandamiento. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Nosotros como varones, ¿verdad? Ahora que ya estamos pues más avanzados de años, ¿verdad? Por ejemplo, pues, hay gente joven, nosotros somos ya más mayorcitos. Debemos de empezar a infundirle eso a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestras parejas, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos de la iglesia, Así es. a cualquier persona, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo sentir y saber que nosotros estamos llevando el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque le estamos dando el primer lugar a Dios en todo. Hasta nuestros pensamientos. Hasta nuestros pensamientos. Sí. Porque dice aquí Sí. que cuando tenemos malos pensamientos se Claro. están llenando de basura. Sacamos a Dios Sí, de la ecuación. sí. Entonces, debemos ser cuidadosos, ¿verdad? En todos estos detalles. Hay muchos detalles más. Como le digo, no me alcanzaría el tiempo para terminar esto. Nada más como referencia, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de él. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y le digo, yo quería pues hacer más, ¿verdad? De los 10 mandamientos, pero dije, no puedo. Por partes, hermano. Sí. Sí, por partes. Por partes. Y fíjese que yo no soy mucho de ponerme a leer, ni de ponerme a investigar. A mí me gusta más lo práctico, lo hacerlo. Y esto como ya traía la inquietud, y me agradó ponerme a hacerlo, a buscar. Dije, está suave, está... Edificante. Sí. Qué maravilloso, ¿verdad? De que desde el versículo 2 Dios pone de manifiesto la esclavitud en la que vive el hombre, ¿verdad? O ha vivido el hombre. Y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sabemos que el pueblo de Dios estaba en esclavitud, ¿verdad? Que había adoptado otros dioses, incluso hasta en forma de animales. ¿Sí? Su pueblo había cambiado, vaya, a los ídolos por el Dios que pues, los escogió, ¿verdad? Como su pueblo. Y es ahí donde se empieza a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, nada, vaya. Él es el único que quiere la preeminencia, ¿verdad? Sí, el primer lugar. Porque después en el versículo 5 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otro texto, por ahí creo que es en el libro de Isaías, dice que yo no comparto mi gloria con nadie, dice Dios. No la comparte con nadie. Si no, pues deja de ser quien es, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a haber a alguien, alguien más aparte de mí? ¿Vale? Si yo soy el creador. Sí. Híjole, qué tremendo. Pues esto es lo que, hasta donde llegué, ¿verdad? Porque fue una inquietud bastante grande, ¿verdad? Que he tenido ya tiempo con eso pues de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que tenemos que, como les digo ahí, regresar, ¿verdad? Al primer mandamiento. Obviamente, ¿verdad? Pues el primer mandamiento y practicar los demás también. Pero cuando estemos en la plenitud de los demás, pues, tenemos que estar primeramente en el primero, ¿verdad? Para que podamos estar afín con el primer mandamiento. Así Pues es cortito, ¿verdad? El tema, pero digo, a mí, Muy sustancioso, hermano. porque pues hemos dejado eso, ¿verdad? Digo, las predicaciones que oímos son muy buenas, ¿verdad? Y a mí sí me satisfacen. Pero yo tenía esa inquietud. Y hace mucho tiempo que le había platicado a mi hermano Alberto. porque esto lo experimentamos del día al día, hermano. Sí, Sacamos a Dios del primer lugar que debe de ocupar con nuestros pensamientos. Ya no sigue con nuestras acciones, con las intenciones del corazón. A veces le damos más el sentimiento del querer o del amar a otras cosas o a otras personas que a Dios. sí. O sea, esto es a diario. Y pues qué más práctico que esto. Siempre lo que lleva el primer lugar que no sea Dios es idolatría. Así es. No nada más tener un santo para rezarle. A veces mi trabajo puede ocupar ese lugar. A veces mi familia puede ocupar ese lugar. La economía, las posesiones, las relaciones, Sí, todo nos intenta robar ese lugar que, como es el hermano Alberto, que debe tener Dios sí. para nosotros. No tendrás dioses ajenos y no es una sugerencia, es un mandamiento. Y este primer mandamiento nos habilita para poder cumplir los demás. Sí, así es. Cuando el Señor dice, porque yo soy Jehová, Tú, nos está diciendo, conóceme. sí. ¿Sí? Entiende lo que te estoy diciendo. Hay un texto que les compartía a los hermanos que se encuentra en el libro de profeta Jeremías. Creo que es el capítulo 9, si no mal recuerdo. Sí, capítulo 9, versículos 23 y 24, cuando el Señor dice a través del profeta, dice el profeta, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, dice, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, entenderme y conocerme. Y conocer. Así es. ¿Cómo podemos amar a Dios si no lo conocemos?
¿Cómo podemos entenderle si no tenemos comunión con Él, güey? Menos obedecerlo. Menos obedecerlo, claro. Sí. Es el Ya. capítulo 9 de 9 Jeremías, de Jeremías, versículo. 23 y 24. O sea que este ha sido lo que Dios siempre ha querido, güey. Que lo conozcamos, que lo entendamos, que entendamos lo que Él quiere para nosotros. Sí. Porque yo soy el que hago, dice, misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dice. Yo, no hay otro, no hay nadie más que Dios. Pues qué más práctico que eso, ¿no? Por eso a veces no podemos cumplir los demás. O de hecho más bien no los podemos cumplir. No lo podemos. Por eso- Sin el primero, ¿no? Claro. Sí, por eso lo ponen en primer Por eso el Señor término. no es que viniera a anular la ley, sino dice yo vine a cumplirla. Así es. Ahora, en Cristo. Exactamente. Es igual a el que ama al Padre, me ama a mí. ¿Quieren conocer al Padre? Por eso dijo el Mí. Señor, ¿verdad? Por eso me ama el Padre. Porque hago las cosas que le agradan. Tremendo, bueno. Pues espero que les haya gustado, ¿verdad? Claro, hermano. Claro Eso que es cómo lo no. que nos lleva a la reflexión, hermano, y a reordenar Nuestras Sí, prioridades. Exactamente. es que sí, es que es lo que necesitamos, ¿verdad? Reordenarnos, a regresar. Así es. Regresar. Por eso el apóstol Pablo también les compartí ayer que en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 34, hablándole a la iglesia, ¿verdad? Que como sabemos, ¿verdad? Estaban enfrentando diferentes problemas, ¿verdad? Y le escriben a Pablo para, pues cómo resolverlas, todas esas cosas que estaban sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Y en este versículo el apóstol le dice a la iglesia, velad debidamente y no pequéis, dice. Porque algunos no conocen a Dios, dice. Para vergüenza vuestra lo digo. Fíjese. ¿Cómo el no conocer a Dios lleva al creyente a pecar? ¿Sí? ¿Sí? A pecar, güey. Y el Pablo hace esta anotación ahí en esta carta, güey. Están pasando toda esa problemática porque están descuidando, ¿sí? El conocimiento de Dios, güey. Erráis ignorando las escrituras. Exactamente, lo dicho de otra manera. Y es Como que- eso lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Y es que fíjese, por ejemplo, en los estudios que hemos tenido con el hermano Alberto, es con el que más hemos estado, en las células que hemos estado, pues hemos aprendido muchas cosas. Y hemos aprendido que, pues, conocer un poco más, ¿verdad? De Dios. Porque si no fuera eso, pues no tendríamos conocimiento, ¿verdad? De muchas cosas de las que se predican, de las que escuchamos en las predicaciones, o de una lectura de la Biblia, que las leemos, qué bonito dice, esto es para mí. Pero si no conocemos lo que Dios nos dice, pues nomás es bonito, o es para mí, No lo practicamos. pero no lo practicamos, no lo agarramos para nosotros. Bien, muy interesante. Muy interesante el tema. Ya nos clavó la daga, ahora sobre la Un herida. pillazo en el descabello. Gracias, gracias porque pude expresarse bien algo que quería, gracias, ¿cuál era? Perdóname, Señor, y perdóname, danos sabiduría, inteligencia, Señor, gracias, Señor, para regresar a este primer mandamiento y poder agradarte, Señor. Nuestro primer amor. Que